El Gran Paitití. Enin, Candiré o Gran Mojo son los nombres que recibió uno de los dorados menos conocido, pero más buscado. Los llanos de Mojos, legendarios e impenetrables. Los primeros expedicionarios españoles se acercan a sus límites en el siglo XVI, pero la tierra infestada de pantanos, mosquitos y de indios salvajes que describen no les permite alcanzar el dorado que ambicionan. Los jesuitas llegaron después con las reducciones, la religión y las artes. Un siglo más tarde será el otro descubrimiento, el científico, con los viajeros y naturalistas que describen el Beni, maravilloso, verde, de árboles imponentes. Detrás, lo desconocido, el misterio seductor, el espacio libre de la fantasía. El agua en Mojos significa abundancia de vida, productividad, la comunicación por sus ríos y alimento de sus gentes. Uruchile anahati ittatiboy bolsa verri anah eñe lipilpi latisna itta blanquillo yalalo latisna primo atiman sepise ani atiman hulaliste tapa samosa anunta dulahtuile sinama tapa samoisamum justi situaha la chuta malele tu tisi la chuta dulati tilehtua. Se cree que los antiguos moradores de Mojos y los mojeños actuales pertenecían a la gran familia Arawak, grupo humano originario del Caribe. Remando aguas arriba de los ríos, llegaron a la Amazonía central. Mojos es un territorio apenas estudiado, donde las búsquedas del reino de Enin aún perviven. Las investigaciones arqueológicas e históricas apenas han empezado a revelar un mundo de misterios que se esconde en la inmensidad de obras de tierra de este vasto territorio. Lomas artificiales, canales, terraplenes o campos de cultivo y lagunas dispersas en la llanura de inundación. Que todos estos terraplenes y camellones habían sido construidos por sociedades, pero no podían haber sido construidos por sociedades aisladas, sino que se requería una organización social compleja, además una gran masa de población para poder generar tales dimensiones de obras de tierra. Es obvio que han existido diferentes culturas aquí, han existido a lo largo del tiempo, no solamente diferentes culturas, o sea, no solamente sucesivos, sino al mismo tiempo en diferentes regiones, diferentes culturas. Para lograr esta permanencia, en primer lugar, tiene que tener un buen manejo de los recursos que le permitan la supervivencia. Es decir, un grupo que no puede mantener un equilibrio entre la producción y el consumo de los recursos naturales para vivir, tiene que moverse.
Las lomas eran sitios de vivienda, escenario de la vida social, lugares de culto y de entierro. Por lo menos en 3 lomas, 50 kilómetros al este de Mamoré, Casarabe, sobre la orilla del Mamoré, la Loma Mari, y a 50 kilómetros al oeste de Mamoré, en Loma de los Aceites, tenemos fechados radiocarbónicos de 850 años antes de Cristo. Estamos hablando 2850 de ahora. Eso significa que ahí, esa época, ya estaban ellos organizados haciendo lomas de vivienda y de cementerio. Las lomas son sitios habitacionales, sí. Son, por lo que sabemos hasta ahora, casi todos ubicados en lo que hoy es monte, al lado, o sea, bordeando pampas y preferentemente a la orilla de paleoríos o ríos. Sabemos que en otras regiones del Beni las cosas son bien diferentes. Hay regiones de Beni donde no hay lomas habitacionales, pero por supuesto había gente. Entonces deben haber vivido en sitios, solamente que no se los reconoce porque por alguna razón no formaron montículos. Si hubo una civilización hidráulica mojeña, con capacidad productiva en grandes dimensiones, necesitó conocer y dominar la estacionalidad del agua para aprovechar los flujos de nutrientes arrastrados por los ríos desde la cordillera andina. Y todo se hacía para tener agricultura en la pampa. Llegaba un momento en que cerraban sus compuertas de esa represa y esperaban los primeros turbiones que llegan de la montaña de Mosetenes, de Sejeruma o de Eva, llegan con todos los minerales que necesita la tierra. Parte de resolver los problemas de fertilidad del suelo, un suelo típicamente arcilloso, un perfil bajo de nutrientes y una elevada acidez, es decir, no con unas características agrícolas. Esto se va resolviendo a través del manejo acuático y lo que encontramos ejemplarmente en estas culturas es la adaptación de vida y de un sistema de producción en base a la fertilidad y la riqueza del agua para luego transformar a partir de eso el suelo y por lo tanto el paisaje. Desde el final del Terciario hasta el Cuaternario, los llanos acumulan sedimentos aluviales arrastrados desde las montañas. La sedimentación se acentúa por la formación de grandes lagos en la región subandina. El antiguo lago Mojos o Beni podría ser el origen de la actual pampa beniana, hace unos 10.000 años, cuando se vació la Amazonía por el desarrollo del río Madera. Una intensa dinámica fluvial, con ríos y arroyos que se desplazan todo el tiempo, procesos de sedimentación y erosión y grandes cambios climáticos contribuyeron a la formación de la llanura. Tres caudalosos ríos, Beni, Itenes y Mamoré, forman los grandes sistemas fluviales en los llanos de Mojos, encerrados entre el escudo precámbrico y las montañas andinas. Es una enorme planicie con dos estaciones muy marcadas. La época lluviosa de noviembre a abril, con inundaciones que cubren más de 100.000 kilómetros cuadrados, seguida del tiempo seco de mayo a octubre, en el que los suelos sufren por la sequía. Esta alternancia de inundación y sequía es determinante para la configuración de las pampas, en un lugar donde esperaríamos encontrar selvas. Los llanos de Mojos son un gran conglomerado de ecosistemas donde confluyen plantas y animales del Cerrado, el Chaco y la Amazonía, con una combinación de especies no encontrada en ninguna otra parte del planeta. Además, se da aquí unas circunstancias que probablemente se dan en muy pocos lugares en todo el mundo,
que es que un mismo territorio pasa una parte del año siendo un ambiente absolutamente acuático y otra parte del año siendo un ambiente básicamente terrestre en una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. En época de inundación, ¿no?, cuando los peces están en su auge, ¿no?, y tienen todo el beni para disfrutarlo, son los mamíferos terrestres y otros animales terrestres los que sufren, porque se quedan confinados en unas pocas alturitas que son algunas lomas diseminadas alrededor del río Mamoré, que son los únicos refugios naturales para todas estas especies terrestres. Como ser puerco de tropa, urina, jochipintao, perdices, todo lo que hay en la zona. Hay un jochi pintado y hay un jochi colorado, hay el oso bandera, el hormiguero que le llaman, y así otros animalitos también que vienen, ¿no? Porque no hay más seco en la zona. En cambio, en época seca, toda esa superficie acuática se seca, toda el agua queda solamente encauzada en algunos ríos y en algunas lagunas y pozas, ¿no? Esas lagunas y pozas se llenan de todo tipo de aves acuáticas depredadoras, como los batos, como todo tipo de garzas, ¿no?, que van ahí a alimentarse. Y entonces los peces quedan absolutamente concentrados y sometidos a una depredación feroz. El microrrelieve de la llanura, generado por los cursos cambiantes de los ríos y por la actividad humana, crea alturas libres de inundación, ocupadas por bosques y bajuras inundadas de forma casi permanente, conformando un mosaico de bosques, pampas y humedales que caracterizan el paisaje de Mojos. Las pulsaciones de las inundaciones y la marcada estacionalidad influyen, además, en el territorio que ocupan las diversas especies de la llanura y en las propias especies, incluidos los seres humanos. El hombre, desde que ocupó los llanos de Mojos, se tuvo que adaptar a las condiciones de la llanura de inundación, que no son nada fáciles, ¿no? Y la forma como se adaptó ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los mamíferos o los animales terrestres en general, también los reptiles, etcétera, se han tenido que adaptar a las condiciones de las sabanas. Las sabanas son un ambiente abierto. En un ambiente abierto, los depredadores te pueden ver a distancia. Entonces tenemos muchos animales con patas largas y corredores, ¿no?, como puede ser el ñandú o piu, que lo llaman acá, como puede ser el borochi, como puede ser el ciervo, animales adaptados a correr. En septiembre, cientos de miles de hectáreas arden para que rebroten los pastos. Los animales y las plantas han tenido que desarrollar también, a lo largo del tiempo, adaptaciones para sobrevivir enfrentando la época de aguas altas, la sequía y el fuego. En la zona de la sabana pues tenemos árboles con cortezas gruesas, suberificadas se llama, porque tienen cortezas con corcho, ¿no? Algunos de estos árboles tienen precisamente este nombre, el corcho, y los tajivos también es otro árbol que tiene adaptaciones al fuego y también tiene una corteza bastante gruesa. Otras especies lo que hacen no es tanto tener cortezas gruesas, sino tener una gran capacidad de rebrote. Después las lluvias vuelven y la pampa se inunda de nuevo. El resultado, una llanura palpitante, llena de vida. Carismáticas londras, más conocidas como nutrias del Amazonas, viven en los cursos principales y bahías, donde también encontramos los bufeos o delfines de agua dulce. El bufeo, Inia boliviensis, es endémico de los ríos de la Amazonía boliviana. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. En el gran mosaico de ecosistemas de los llanos de Mojos existe abundancia de fauna. En las islas de bosque son importantes las parabas, especialmente la insigne barba azul, también endémica, cuya distribución se limita a unas pocas áreas aisladas de la sabana estacionalmente inundada de mojos. Una llanura compartida por pillus, los avestruces americanos, y una enorme diversidad de avifauna pampeana, enriquecida por otra multiplicidad de especies que habitan en los humedales, como los batos.
En este mismo ambiente que los mojeños llaman yonomoji, crece una abundante vegetación pantanosa casi impenetrable. Mientras que en las zonas más bajas de aguas quietas o escasamente fluyentes se encuentran plantas como el tarope, la más temida invasora acuática, capaz de duplicar su volumen cada 2 semanas. Y la emblemática Victoria amazónica o Victoria regia, admirada desde su descubrimiento por naturalistas y viajeros. Esta hermosa planta tiene una particular forma de reproducción y se caracteriza por su rápido crecimiento. En las orillas de los ríos se multiplican las garzas, cuajos, martines pescadores. Todas estas especies encuentran alimento en la riquísima fauna acuática, especialmente en la gran variedad de peces. En los bosques se esconde el tigre, felino temido y venerado por todos los pueblos amazónicos, y monos de colas prensiles como los manechis, chichilos y silbadores, propios de los trópicos americanos. La parte baja del bosque es el dominio del anta o tapir, de los troperos, las urinas. En los ríos y lagunas habita el temible caimán negro, que puede llegar a medir 5 o 6 metros, mientras que en arroyos, yomomos, curichis y bajíos abundan los lagartos, que no miden más de 2,5 metros y son objeto de aprovechamiento para obtener su cuero, muy apreciado internacionalmente. Este es también el hábitat de la anaconda o sicurí. Sobre tigres, caimanes, sicurís y otros espíritus del monte y de las aguas, existe en cada pueblo o aldea de mojos una historia o leyenda diferente. A todos los indígenas es común el pensamiento que los bienes que existen en la naturaleza no existen por sí nomás, que todo tiene un dueño, ¿no? Que es llamado en diferentes culturas diferentes, hasta en la lengua oriental no indígena, español, el hichi, por ejemplo. El hichi no significa otra cosa que de la voz chiquitan hishir, que es el dueño. ¿Ya? O sea, cada cosa en la naturaleza, los árboles, el agua, las pampas, tienen un dueño. ¿Qué quiere decir? Que son, cuando yo me acerco a ellos, a estos, y quiero tener algo, ya tengo que ser muy cuidadoso con el bien que hay en la naturaleza. Entonces no hay una destrucción. Cuando hay una tropa de chancho, y aunque tengo una escopeta, y pasan 300 chanchos, yo no voy a matar 100. Voy a matar la cantidad que yo necesito y para distribuir entre mis amigos. 현재 미야따지 뭐야니 다 지금 뭐 아침에 아래에 봐 등콩 같대 등지 미야따 야 보이도 지금에 아니에 이제 한그 오니 막아 에네로가 옥토브르가 토바 아니에 못 보이도 뭐야 기혼제 못 등시 뭐체 까트 아치 오니라 아티바튼 으베 자타 카리타 같은 이스퀘라 뭐야 처모야 까데 바이온 바튼 흠
Ba re me ya hometin takte ma ani cha nanti tendrek. Haje kai daga ke ten ha hometin tika. Haje kai tak bitire hometika tu. Me chembe ki ka ten mucho nanti tu. Ati ba ki nam uya tu na ka ta chemu ya tu. Antri bin man ya na kin ka basai na ko cheme me ka ni be chemu ya iya. At ma mana hin ka. Tak ya ten hin ka ni mo chia ama. Acham ye ko mai on hin ka ni ten chemu ya iya tu karista ka tu. Angke kawa kada tu, cata syuk je batun ceba homaya tu, wah muya ye bah wah muya tu, angke cata dia mencie, cat nyeluis tak cemen bawa, menhana kan. Los chimanes y otros pueblos de la selva conservan sus formas tradicionales de vida. Son cazadores y recolectores itinerantes en su territorio, como lo hacían en tiempo de sus abuelos. Mojos suscitó desde antiguo múltiples leyendas como la del Gran Paitití, que atrajo la codicia de los conquistadores. Los primeros exploradores españoles de Mojos, a finales del siglo XVI y principios del XVII, nos hablan de unas tierras profusamente pobladas y con una enorme producción agrícola. Los españoles llegaron al Perú y lo que hoy es Bolivia en 1532, pero llegaron más tardíamente a lo que hoy es los llanos de Mojos. Hubo la gran leyenda del Dorado, el Gran Paitití, y esto motivó dos tipos de incursiones de los españoles. Por un lado, las llamadas entradas militares, y por otro lado, los misioneros. Los jesuitas, casi 100 años después, encontraron estas tierras abatidas por las epidemias, pero todavía con muchos pueblos y una gran diversidad de lenguas, aunque las culturas hidráulicas ya habían desaparecido. Esto debió haber colapsado hacia el siglo XI o XII. Esta sociedad constructora de aquellas obras de ingeniería. Los jesuitas, tenemos que aclarar bien, no se encontraron con aquella sociedad. Se encontraron con la sociedad que vino después. El capitán Diego Hernández Bejarano, visto tan gran número de percheles de maíz y demás legumbres, a mí y a otros soldados nos ordenó los contásemos. Y en la acera que a mí me cupo, conté más de 700 percheles. Al parecer, de a 20 y de a 30 negas de comida en cada perchel. Cosa que nos dejó admirados, y el otro soldado contaría más de 400 percheles en comunidad. Así labran la tierra, y no de por sí. A través de estas crónicas y obviamente los estudios arqueológicos se ha demostrado que si bien en el siglo XVI y XVII los mojeños ya no tenían esa altísima cultura anterior, sí tenían una cultura desarrollada que producía maíz, que producía yuca, que tenía aldeas bastante pobladas y además un número muy grande de aldeas. Las misiones son fruto del llamado pacto reduccional, por el que los mojos obtienen protección frente a españoles, portugueses y otros pueblos indígenas que atacaron sus aldeas después de su declive. Se fundaron pueblos donde se juntaban varias etnias o parcialidades y donde los indígenas tenían unas horas de trabajo para la misión y otras para sus propios chacos. La propiedad se mantenía comunal y la población se dividió entre el pueblo y la familia. Una especie de nobleza indígena dedicada a las artes y a los trabajos artesanales. Empezaba un grupo y los demás, es muy mojeño esto, iban a espiar qué pasaba en ese lugar. Entonces a veces ya se endulzaban al ver que iban haciendo calles, que iban haciendo un templo, y se iban acercando por los diversos caminos a una distancia del pueblo, y de ahí podían ir al pueblo, podían ir a la iglesia, podían ir
a las catequesis, podían enviar a sus hijos a la escuela. El mojeño es esteta, bonito, dices, ¿no? Qué bonito, esto es bonito. Entonces, es ese ver las cosas bonitas. Las danzas antiguas se iban transformando en alabanza al Señor, al Creador, ¿no? A la Virgen. Todo eso ir como organizándose, lo artístico, lo económico, los gremios. Un elemento fundamental para la atracción de los indígenas a las misiones fue el acceso al hierro y la introducción del ganado. El padre Barase, ¿no? Era arreador de ganado, porque las primeras vacas que llegaron al ahora feudo ganadero de Mojos fueron arreadas por este curita. Y de las muchas que salieron desde Santa Cruz, creo que fue, que me parece que fue de Santa Cruz, pero no estoy seguro, no, pues nomás llegaron unas cuantitas, pero ahora es todo ganado, ahí tiene su primer origen, ¿no? A cambio de los beneficios obtenidos, los indígenas tuvieron que entregar sus almas a los curas y extirpar de forma más aparente que real sus antiguos mitos y chamanes. El tigre nunca ha sido transformado en animal. El tigre sigue siendo gente. En casi todas las culturas indígenas, el tigre juega un rol importante. Por ejemplo, los poderosos chamanes en algunas culturas pueden transformarse en tigre y andan de noche en la forma del animal tigre y van de cacería. Para los mojeños, el tigre es Arama, uno de los hichis o espíritus del monte. Le rendían culto en sitios rituales adornados con cabezas de tigres que los misioneros llamaban bebederos. Era el sitio donde se ponían a tomar chicha, sobre todo en honor del tigre, ¿no? Entonces chicha espumante, chicha de yuca, que fácilmente puede emborrachar, y entonces ahí es donde pasaban días tomando, saliendo, entrando, y donde había, parece, bastantes orgías. Según dicen algunos cronistas, los varones iban con ropa y las mujeres sin ropa. Entonces se puede suponer que no era una cosa así muy según San Lucas, ¿no? Los misioneros fundaron las reducciones, predicaron la religión y enseñaron las artes, sobre todo la música. Es como la alternativa al mundo colonial. La reducción es la no colonia. Entonces la colonia se va a imponer sobre el mundo indígena con podríamos decir, con la cruz y la espada. Entonces, este otro mundo va a surgir, o se va a dar con, podríamos decir, una espada y una cruz y un violín. Un violín o un rabel o una flauta. Nació el barroco misional. Se produjo una fusión de culturas. Los indígenas incorporaron su sensibilidad y gusto musical, haciendo suyas las melodías que venían del viejo mundo. El barroco ha influido mucho porque es la época que se produce o continúa el encuentro de dos mundos. Y fuera de la colonización, de repente también hay un otro fenómeno que es la evangelización. Y la evangelización comienza a utilizar el arte barroco como instrumento de evangelización. Mientras los misioneros hablan solamente de Dios, no hay muchas conversiones porque los indígenas tenían su noción de Dios. Y de repente alguien viene con una brillante idea. En vez de hablar, comencemos a celebrar grandiosas liturgias. En aquel entonces la liturgia de la Iglesia Católica todavía quería o pretendía reflejar en la tierra lo que sería la liturgia celestial. Entonces se construyen grandes iglesias,
se organizan los pueblos, se hace la pintura, la escultura, pero sobre todo se utiliza la música. Y en vez de hablar, se canta el credo. La recuperación de los archivos, miles de hojas con música de las misiones, es parte de la memoria que los mojeños conservan en los cánticos y melodías que todavía se escuchan en las celebraciones religiosas y festivas. Sin duda, tengamos en cuenta que es un archivo de música religiosa principalmente. Hay algunas piezas de música profana, pero el porcentaje mayor es de música religiosa. Y son muchos de los cantos de los que se ejecutan hoy en día en la Semana Santa, en la Navidad, en las procesiones, en las fiestas religiosas. Y por el tipo de papel parece que hay también algunas de 1700 y obviamente no son las originales, digamos, ¿no? Porque lo que hay aquí son copias que iban realizando los taitas del coro musical, que a través de estos 350 años de historia mojeña han ido manteniendo, gustando y disfrutando las músicas que tenemos aquí archivadas. La música y la cultura misional, entendida como un producto de la fusión de culturas, es una herencia que los mojeños se empeñan en conservar como algo propio que ha trascendido los siglos. Desde la llegada de los jesuitas se marcó un antes y un después en la historia del territorio que ahora se llama Mojos, ¿no? Y bueno, a día de hoy no se puede entender la cultura mojeña sin todas las influencias que han llegado desde Europa. Y en eso los jesuitas pues son parte fundamental de toda esta historia y de todas estas tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy y que son parte de la identidad actual del indígena mojeño. La fe, la religiosidad, yo creo que son pilares fundamentales para que esta música también permanezca. Ha sido una mezcla de ambas, el hecho de que ellos consideren el rito musical un rito sagrado y que sea parte de su fe ha servido para que a día de hoy contemos con miles de páginas de partituras, con prácticas culturales en regiones recónditas donde todavía puedes escuchar el violín y cantos en latín. Cuando te tonas chompoma vía ema puka ángel chutekli te tonkala woto yochon napa no ponillo na muestro te totapa no poco me ángel macapo macan santo la maca en gomlo y macan chichemo San Francisco en el noclito nala te poca to te to escalalipca mucho no moti ton lagria machuopo tasiopo tonoji ato une tingopo nepa hipoteto nie guarache como to enene aso de toñe guarache nepa hipo ngepo paja opoto nie lágrima cuando hay mamá gachane chopu una machane en esta magepo webka yo señor apa no inutite tona no cheto nika inipoca. Las danzas y músicas antiguas de los mojos poco a poco se fueron convirtiendo en cantos y bailes de alabanza para las festividades religiosas, hasta ser parte inseparable de la cultura de estos pueblos. El mérito de San Ignacio es que han podido mantenerse como un conglomerado más o menos armónico.
donde se han conservado la mayoría de las tradiciones misionales. Entonces el cabildo indigenal es bastante fuerte, las instituciones de los macheteros, los achus, los perpetuos, los santos varones, las abadesas, tienen vida propia y dinámica, o sea, no es una cosa que es solo del pasado, sino es una cosa real. Arari wa takayore takayare hichitaruma takayare acá hichitaruma será esta tachesia acá tijira takayore chiri 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 pero chiri 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 pero esta takay quiere decir, le digo que hay un pajarito que se llama el hichitaruma, que ya en noviembre ya es su tiempo ya, que se pone a cantar chiri, 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 igualín al macheterismo, pues. Por eso, pues, de ahí de mano, ya los viejitos antes ya hallaron el nombre, pues, del macheterismo, ahora del plumaje y la música. Se ven los rayos grandes. Entonces ese fenómeno ellos le llaman Yususe Tasachi. Traducido al castellano literalmente dice plumaje del sol. Es un semicírculo. Es un semicírculo como el plumaje de los macheteros, un semicírculo con los rayos. Así que se parece mucho al plumaje de los macheteros. Entonces por ahí hay como una visión hermosísima de lo que significa el machetero, relacionado con el sol, relacionado con el tigre. Le cuelga detrás también la cinta del tigre. Y después, bueno, está la cuestión de los cascabeles y demás, ¿no? Era como un homenaje al sol, un homenaje a la creación, y el baile fuerte tocando la tierra está relacionado con el baile también de la víbora, que tiene todo ese sentido también de la historia, el pie descalzo que toca la tierra y la... Después, cuando uno pregunta actualmente, pues no quedaba mucha tradición, queda la tradición que son los defensores del templo, por eso bailan fuera y solo entran en las grandes festividades a saludar al santo o a saludar al niño Jesús, cosas así, y se vuelven a salir. Rari patepana pata fiesta procesio, ¿viste? Procesio. Acá tejara y para las 12 y te vinasi para la iglesia. Te haga patapuno, plin plan, plin plan, plin plan, ¿viste? Ton, viri, mai capa, ¿viste? Esta pizza, ¿viste? O las 12, yo chuca para Martín Tiririnti. Capera es más de Caguayo, calle Corona, esta pata. Macajane, Tamazanco, de Caguayo. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Te. Machapa y para Martín Tiririnti. En la chasia nana,
La churro capaipa, ya vi cante plaza. Acá de las dos ya pecha ahora. A media pasa, a guasar. Ya pepa proceso, ya guasar. Esas son de las danzas antiguas, los achu, quiere decir abuelos o antepasados. Achu carapí es su idioma de ellos, su historia de ellos. El achu inicialmente tenía pareja, salía como todos los bailadores, mujer y hombre, pero eran dos hombres, uno disfrazado de mujer porque a la mujer no le permitían salir a bailar, no, ellos. Entonces uno hacía de mujer y otro de hombre. Padre Machena le dijo, eso no me parece, es irrespetuoso eso, así que no me parece. Entonces no va a aparecer la pareja mujer, no, queda el achu. Y yo les voy a regalar una muñeca en reemplazo de la mujer. Así que les mandó a hacer muñecas de trapos rellenadas con perea y les repartió de cada achu muñeca para que con ella hagan sus gracias. El pueblo mojeño vive por y para sus fiestas. Los caciques y corregidores del cabildo dedican buena parte de su tiempo a lo largo del año a su organización. Aquí todavía existe nuestra costumbre, la cultura, más que todo, hablamos todavía nuestra lengua materna y de su sentido, aquí está el Cabildo Indigenal, que todavía mantiene la costumbre. Era la primera autoridad de antes, era la primera autoridad que eran la primera gente indígena, donde han podido llevar, eran las personas obedientes. De acuerdo a eso, la capacidad de ellos, Dios le dio la capacidad a sus corazones, a la inteligencia, si bien ellos no sabían leer ni escribir, pero tenían la inteligencia, se imaginaban cómo podían hacer a esta costumbre como Jesús lo dejó. Los conjuntos o parcialidades, cada uno con sus personajes ancestrales o incorporados por la fusión de culturas, preparan y ejecutan las danzas, mientras las memes abadesas cuidan de las imágenes y les elaboran hermosos altares en las fechas señaladas. Buscamos las flores y lo ponemos para su adorno a los santos. Así, ese es el trabajo de nosotros. Así que la fiesta, para que se haga bonito, todos lo ven, los que vienen de por allá, todos lo ven bonito porque trabajamos nosotros, los antiguos, antes, eso es lo que hacían. Así que nosotros lo que hemos criado ya las raíces ya de los antiguos, así que tenemos que aprender a hacer eso. Aunque no nazca aprendiendo, pero uno tiene que aprender a trabajar eso, lo que hacían los antiguos, las mamitas, los que eran abuelos, todo eso. Así que nosotros tenemos que aprender también a hacerlo lo que ellos hacían antes. Si bien la fiesta hoy es religiosa, mantiene en lo esencial su carácter indígena, con la chicha y el maripeo de intercambio y redistribución como un elemento central. La fiesta fue y sigue siendo un espacio de intercambio y confraternización.
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, ocurrieron muchos cambios, sobre todo su sustitución por unos curas lujuriosos, dedicados al contrabando con los portugueses y al disfrute de su poder. Los curas, lamentablemente, fueron de la peor calaña. Los curas que no habían tenido una formación religiosa, una formación evangélica para desarrollar una labor tan importante como la que habían desarrollado los padres jesuitas, se condujeron de la manera más irresponsable. Una de las primeras acciones irresponsables que tuvieron los curas en Mojos fue el aprovecharse de las mujeres, tanto de las hijas de los indígenas como de las propias mujeres de los indígenas. También cambió la producción de los pueblos, dirigida a la exportación de bienes hacia la colonia. Aumentó la jornada laboral y el descontento, que llevará a sucesivos levantamientos libertarios, como el de Pedro Ignacio Muiva. Sin embargo, en lo esencial, no se alteró la estructura reduccional. Mojos contribuyó de la manera más digna a la independencia nacional. Y lo hizo como ningún otro pueblo lo hizo en el Alto Perú, con rostro y sangre indígena. La creación del departamento del Beni en 1842 incorporó a esta región a los circuitos de explotación extractiva y comercial de recursos naturales. El Beni se crea bajo la conceptualización y la visión de que se debe dejar de pelear por conseguir un espacio de salida hacia el Pacífico y buscar una salida al Atlántico. Y entonces, por eso el Beni se considera un espacio potencialmente productivo, de futuro, además de materias primas. Entonces tiene una articulación de la economía en ese momento, ¿no? Pero además toda la parte de las ex-reducciones misionales tienen una articulación con lo que se está moviendo también en el Pará, es decir, con toda esta economía que se empieza a movilizar desde los años 30, desde 1830, de la economía de exportaciones, cascarilla, goma, y el comercio, por ejemplo, del Pará está manejado por los benianos. La economía de extracción de materias primas fue la constante en el Beni desde los primeros años de su fundación. Al principio la cascarilla o quina y después, en 1870, sobrevino el auge de la goma, que acabó con el pacto reduccional y atrajo a numerosos aventureros, especialmente cruceños, con la ilusión de una fortuna fácil. La gente era aventureros en busca de riqueza, dispuestos a hacer lo que sea, pero claro, coadyuvados por el Estado boliviano, ¿no? Mediante leyes, expropiación de tierra, es decir, no se reconocen a los conglomerados étnicos amazónicos, sí, de la ILEA, ni poseedores de tierra, ni nada, ¿no? El Estado hace caso omiso y ahí la entrega de las concesiones. Los Suárez no son inicialmente concesionarios pioneros colonizadores, como se considera porque el propio Estado dictamina una ley que se dan tierras gratuitas a los colonizadores pioneros que con sus capitales adquieran, y dice literalmente la ley, terrenos ocupados por los bajos. El auge gomero cambió el rumbo de la economía regional y nacional y generó fortunas como la de la Casa Suárez, tan enormes como efímeras. Estas economías de exportación catapultadas por los frentes extractivos no generan articulaciones, como nosotros sabemos, son muy inestables, no dejan ni siquiera infraestructura, porque la infraestructura muere cuando mueren estas economías extractivas, es decir, se acaba la extracción, se acaban los caminos, se acaban las infraestructuras y no queda nada. La explotación de la goma supuso el enganche forzoso de los mojeños para la recolección, procesamiento y transporte de bolachas, así como para el abastecimiento de las barracas y estancias de producción agrícola y ganadera. Los pueblos se vaciaron de hombres y decenas de miles de ellos
perecieron por la explotación salvaje a la que fueron sometidos. En pleno auge gomero, el insigne historiador Gabriel René Moreno, viendo el destino fatal de los enganchados, declaró: el indio mojeño no solo se va, sino que también se va deprisa. Se ha puesto en fuga hacia la nada. Ya no volveremos a ver jamás a estos gallardos hijos del proceloso Mamoré. Lo que ocurría en el periodo del caucho es que muchos de los corregidores, que en realidad se convirtieron en las autoridades legítimas de los pueblos, del pueblo indígena, o los caciques estuvieron involucrados en los enganches de fuerza de trabajo y hacían una suerte de correa de transmisión entre los enganchadores no indígenas y la población indígena para reclutar a la población que era llevada en condiciones de semiesclavitud, podríamos decir, o de esclavitud incluso, hacia el norte cauchero. En 1887 comenzó el peregrinaje de los buscadores de la Loma Santa, con grandes líderes como Andrés Guayocho o José Santos Noco, y se mantuvo vigente durante todo el siglo XX. Hubo una etapa de su historia, especialmente a fines del siglo XIX, cuando las presiones sobre la población se hicieron muy intensas a raíz del auge del caucho, cuando se articula un movimiento de resistencia que incita a las familias mojeñas a buscar este lugar sagrado. Al parecer, en la cultura ya existían ciertos rasgos de una ideología o una forma de pensar que tiene que ver con el milenarismo, que tiene que ver con la creencia de un lugar sagrado en algún lugar de la selva, que podríamos denominar en otros términos una suerte de paraíso terrenal. Fue a raíz del enganche forzoso que los mojeños huyeron a sus antiguos montes en busca de la Loma Santa, una tierra de abundancia que Dios había reservado para ellos, lejos de los abusos de los blancos. Con el declive de la economía gomera, las barracas del norte veniano se vaciaron progresivamente y la población blanco-mestiza regresó a sus ciudades de origen o bien se asentó en las pampas venianas, aprovechando la abundancia de tierras y ganado cerril que, habiendo sido cuidadas desde siempre por los indígenas, no tenían propietario legal. En la década de 1920 se produjo el empadronamiento forzoso para aumentar la productividad agrícola y ganadera de las estancias del oriente. Es la época cuando la huasca era barata, ¿no es cierto? Es decir, 500, una arroba o dos arrobas eran 500 o 1000 azotes, ¿no es cierto? Y la huasca se regalaba, como dicen ellos, por arrobas, que se sometía a la fuerza de trabajo a través de castigos corporales y físicos, que tenía que ver con una idea de que la población indígena, en tanto fuerza de trabajo, debía ser domesticada. La ganadería no vivió su particular auge hasta después de 1952. La llegada de la aviación y la exclusividad de la demanda de carne en las minas nacionalizadas cambió la vida y la economía del Beni. A principios de los 50 hay un periodo de tremendo auge de la ganadería beniana. Según algunos investigadores, eso son más o menos 25 años, hasta mediados de los años 70, que la ganadería beniana se expande con altas tasas de rentabilidad, porque es una ganadería que está basada en ocupar crecientemente la sabana. Y eso está acompañado sin duda de una historia de despojo, pues, ¿no? Porque tierras que eran tradicionalmente de propiedad de pueblos indígenas, exmisiones jesuíticas, pero sin consolidarse legalmente y sin que se percaten, de repente resulta que en un periodo de 15 años esas tierras tenían dueño, eran alambradas para una ganadería que era cada vez más rentable.
Así, el Beni pampeano se especializó en la ganadería y hoy es inconcebible imaginar esta región sin ganado. El Beni tiene, de las 21 millones de hectáreas que tiene de extensión, 11 millones son consideradas aptas para la ganadería. Aportamos con el 40% del Producto Interno Bruto, generando 122.000 empleos en el departamento, y de las cuales dependen cerca de 24.000 familias, directa o indirectamente, de la actividad ganadera. Por lo tanto, es inconcebible pensar en un departamento del Beni sin otra actividad que no sea la ganadería. El norte amazónico, en cambio, se especializó en la explotación del bosque para la obtención de castaña y madera. En la década de 1980 se produjo el derrumbe de la minería estatal y empezó un peregrinaje interminable de mineros hacia el oriente en busca de tierras de cultivo. Esta colonización masiva de las selvas, para el Estado, habitadas por tribus de indios bárbaros y por lo tanto sin derecho a la tierra, trajo como consecuencia la pérdida del territorio de los indígenas yuracarés, yuquis y chimanes, el conflicto de límites entre departamentos y el crecimiento exponencial de la producción de coca. Paralelamente, el Estado buscó fuentes de ingresos alternativas a la minería y empezó a entregar concesiones forestales y petroleras en las selvas del bosque de Chimanes. Los mojeños, que ya habían perdido las pampas, vieron cómo sus montes de la Loma Santa eran colonizados y divididos en concesiones forestales. Ante semejantes ataques, nacieron nuevas formas de organización y de lucha: las centrales indígenas y las marchas. Así, los descendientes de Guayocho protagonizaron en 1990 la Marcha por el Territorio y la Dignidad. Hubieron precisamente 2 encuentros de corregidores, y el primer encuentro que se estuvo era en Puerto San Lorenzo. Después que tuvo el otro, después que tuvimos ese otro encuentro, ya fue en San Lorenzo de Monjo. De San Lorenzo de Monjo entonces fuimos al Aliviato, ¿no? Donde ya se definió que teníamos que movilizarnos para de una vez ya definir qué íbamos a hacer precisamente para conseguir nuestros derechos, que era el territorio de todos nosotros. Tenían 19 años, pero yo me animé y le dije a mi esposo, vamos a ir igual a la marcha. Yo tenía 2 hijos todavía cuando nosotros fuimos. Me fui ahí y lo dejé mis 2 chicos donde su abuela. Yo no leí manjeri y como yo se leí todo esto y no todo que me tonerena te hocayo pero poje porque no pomrio no te no cuji en no bo neji yo ni todavía poje. Por ese motivo vitiviompo te marcha o consigue choire tu territorio de la dignidad. Nos propusimos 2 aspectos fundamentales: territorio y dignidad. Territorio que englobaba todo lo que tiene que ver con el sistema de vida y la economía de nuestros pueblos. Recursos naturales, nuestro territorio, nuestro entendido, digamos, territorio como el conjunto de todo. El movimiento indígena de Tierras Bajas se da a conocer a nivel nacional como una fuerza organizada y como una fuerza nueva, como un actor político nuevo en el escenario nacional. Es a partir de este momento que empiezan una serie de reivindicaciones, ¿no? La marcha misma señalaba como consigna 2 aspectos centrales: territorio y dignidad. La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 marcó la agenda política del país en las siguientes décadas. Llevó al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen, a la reforma de la Constitución, a la participación política de los pueblos indígenas, al debate de las autonomías, a la exigencia de respeto a las multinacionales y a la constituyente.
Los mojeños están cerca de la titulación de sus territorios y de obtener autonomías indígenas. En 2004, un indígena mojeño ganó las elecciones municipales por primera vez en la historia republicana. El sistema educativo empieza a reconocer la diversidad de lenguas y culturas en los departamentos del Oriente. Sin embargo, siguen los conflictos de tierras en un país sometido a la alternancia de inundaciones y sequías. Hoy casi no existe espacio para seguir expandiendo las pasturas y alambradas, sino es a costa del monte. Muchas de las nuevas tierras ocupadas para el ganado se inundan todos los años. Si tiene usted 10.000 hectáreas, ojalá tenga 100 hectáreas altas. Estos campos de mojo son bajos, son casi la mayor parte bajíos. La altura comienza, podemos decir, de aquí para adelante, para San Borja. Pero esta zona de acá, que es la zona más ganadera, es bajo. Antes, pues, los campos eran casi vacíos, como decimos, ¿no? Hoy ya los campos están súper poblados. Lo que falta es campo. En toda la extensión del Beni persisten las contradicciones entre ganaderos, madereros e indígenas por la ocupación territorial que está modificando la conformación de los bosques y la llanura de inundación. Y uno de los cambios lo podemos observar en muchos lugares del Beni, que es la transformación de bosques que en el sotobosque están cubiertos de chocolatales y que en su momento tuvieron grandes producciones de chocolate y que están siendo sustituidos progresivamente por potreros de altura. Y esto está sucediendo a gran escala en regiones como San Ignacio de Mojos, como Baures, donde los ganaderos ya no tienen más alturas fuera del área de chocolatales y están teniendo que botar chocolatales para plantar pastos para la producción de carne. Tenemos plantaciones ahí, pero lamentablemente, mire, los chocolatales que teníamos, cafetales, ya todos lo han hecho potreros, los que pueden, los que tienen plata. Y como nosotros no lo teníamos ya los papeles, por eso fue que ellos nos atropellaron. En el pasado y el presente, en Mojos, hoy departamento del Beni, la sobrevivencia es una lucha cotidiana, tenaz, llena de contrastes, en un mismo territorio que vive la dramática estacionalidad del agua. Las aguas cubren campos y ciudades. El ciclo anual de inundaciones, sequía, fuego y de nuevo la estación de lluvias es parte de la vida de los benianos. Es el país del agua. Los llanos de Mojos palpitan, sufren, renacen y muestran nuevamente una explosión de vida.